nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Juan, que en la cárcel había oído de las obras de Jesús, envió a sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús le respondió: id a contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven, los sordos, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Y bienaventurado aquel que no se escandalice de mí. Cuando estos se marcharon, se puso Jesús a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salisteis a ver sino un hombre elegantemente vestido? No, los que viven con elegancia están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver a un profeta? Sí, os digo, más que un profeta. Y este es de quien está escrito: he aquí que envío mi mensajero delante de ti, que preparará por delante tu camino. En verdad os digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de Dios sufre violencia, los violentos los arrebatan. Pues todos los profetas, lo mismo la ley hasta Juan, profetizaron. Y si queréis admitirlo, es Elías el que iba a venir. El que tenga oídos para oír, que oiga. Palabra del Señor. ¿Podéis sentaros? Bueno, vamos a ver, porque el Evangelio de hoy habla profundísimamente, no profundamente, profundísimamente, acerca de la fe, sobre todo cuando la fe entra en un bloqueo. Cuando entra la fe en un bloqueo, cuando uno se escandaliza del mal que te está pasando a ti, te escandalizas del mal que te está pasando a ti, que estás haciendo un camino al Señor, te estás sacrificando, estás, en fin, buscando formas de encontrarle, la oración, servicio a los demás, etc. Y de pronto te acontece algo y dices: ¿por qué a mí? ¿De qué viene a mí que me venga esto? Es lo que llamamos escandalizarse de Dios, ¿no? El escandalizarse de Dios. El escándalo del mal. Sin pruebas no hay crecimiento en la fe. Y es en las pruebas donde dudamos de cosas maravillosas que nos han pasado y decimos que aquella maravilla no fue tal maravilla, fue una casualidad. Y esto es una constante en toda la Escritura. Cuando Israel cruzó el Mar Rojo, se abrió ante él y tenía al ejército de Egipto detrás para aniquilar al pueblo, Dios abrió el Mar Rojo, pasaron. Después de pasar ellos, pasó el ejército de egipcio, las aguas se cerraron y quedaron sepultados. Israel llegó a la otra orilla y cantó un himno a Dios. Damos gracias al Señor porque se cubrió de gloria. Y sin embargo, pocos días después, empiezan a pasar hambre y sed en el desierto y maldicen a Moisés. Y eso de las aguas, fue un viento que corrió y abrió las aguas, tuvimos suerte y pasamos.
Esto que le pasó a Israel nos pasa a todos. Tenemos memoriales en nuestra vida de cosas que nos han pasado y que en su momento vimos realmente que venían de Dios. Eran acontecimientos que no eran normales, que nos sorprendieron, que pudimos ver que aquello no fue una casualidad y crecemos. Y después viene un contratiempo en nuestra vida, tu vida, en la de tu familia, en tu trabajo, y te preguntas, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios me lo permite? ¿O será que todo lo que me pasó fue casualidad? Bueno, esto es lo que le está pasando a Juan Bautista. Juan Bautista lo dio todo por seguir la voz del Señor. En vez de formar una familia, un trabajo, se fue al desierto, como le había sido anunciado, a las orillas del Jordán, para anunciar la venida del Mesías. Era el precursor. Estaba profetizado por los profetas, el Antiguo Testamento. Él sintió que la llamada era para él y obedeció a Dios. Y fruto de esa obediencia pudo ver que un día fue Jesús ahí a bautizarse, lo reconoció, no quería bautizarle, que soy yo el que necesito ser bautizado por ti, yo soy un pecador y tú no. Y Jesús le dijo, bautízame, tenemos que cumplir toda justicia. ¿Qué significaba ahí toda justicia? Necesitamos ajustar la humanidad a Dios, es la justicia perfecta. Viene del verbo ajustar. La palabra justicia en la Escritura tiene diversas ramificaciones. La justicia que se tiene que hacer a aquel que ha sido robado, que ha sido maltratado, que ha sido expoliado, que ha sido, en fin, mil cosas. Hay que hacer justicia a ese hombre. Muy bien, ese sentido es válido. Pero en Israel la palabra justicia es muchísimo más amplia. Por ejemplo, en la cuarta bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, es bienaventurados los que hacen que su vida esté ajustada a Dios. Y como eso no es un cuento de hadas, eso de ajustarse a Dios, solamente tenemos un elemento X para vivir ajustados a Dios. ¿Verdad que sí, Elia? ¿Cuál es ese elemento? Lo tienes en tu casa. Evangelio. Tranquila, que todos están poniendo la cara que tú, no te preocupes. El Evangelio es el que nos ajusta a Dios. El Evangelio es el que nos ajusta a Dios. Jesús murió para darnos el Evangelio. Jesús, al morir y después resucitar, nos hizo ver claramente que su Evangelio se cumple, porque el Padre cumplió con él. El Padre cumplió con él. Lo entregó a la muerte para nuestra justificación, como dice San Pablo, para nuestra santificación. Y el Padre lo rescató, la muerte, lo resucitó y le glorificó. Bueno, y esto es la línea de los discípulos de Jesús. No es que seamos mejores que los demás, pero hemos sabido escoger. No es que somos mejores que los demás, pero hemos sabido escoger. Entre diversas formas y estilos de vida, hemos escogido descubrir el discipulado que nace del Evangelio. Hemos escogido el discipulado, una nueva forma de vivir que nace del Evangelio, ¿no? Bueno, ¿cómo es posible que Juan Bautista, viendo lo que vio, después cuando está en la cárcel por amor a la verdad, por denunciar el concubinato del rey Herodes, el haber abandonado a su mujer para coger otra, hoy haría falta 10 millones de Juan Bautista para denunciar esto, pero bueno, eso lo dejamos para otro día. Era un personaje público, y la cosa era muy grave la cosa, y a la cárcel. Y Juan Bautista se fue de ahí.
tocando las castañuelas. Bueno, Jesús, que le vi cómo bajaba la paloma sobre él. Bueno, y cuando se entere, viene aquí, hace así con los dedos y rompe todos los candados y las cárceles. Verás que va a ser así. Y no lo hizo. No lo hizo. ¿Por qué? Porque la fe madura cuando la palabra de Dios se va cumpliendo, no porque haya muchos milagros. La prueba de Israel es clarísima. Milagros al Mar Rojo, milagros a la salida de Egipto, el milagro del pan, del agua, de todo y tal. Y cuando les muestra la tierra prometida, algo maravilloso y tal, al ver que estaba ocupada por guerreros fortísimos, se echaron a temblar. Nos han engañado, nos han mentido. ¿Cuántas veces cuando tenían hambre decían, volvemos a Egipto? Y cuando Moisés sube a recibir las tablas de la ley, que es la palabra de Dios, por así decir, como tardaba Moisés, normal que tardaba, anda que no estaba a gusto Moisés con Dios, 40 días que estuvo, así cualquiera, ¿no? Entonces se hicieron un becerro de oro. O sea, la perversidad y estupidez del hombre no tiene límites, porque el pecado los hace estúpidos. ¿Cómo pudieron hacer eso? Porque Satanás vuelve estúpido al hombre. Lo peor es todo, es que cuando hicieron un becerro de oro, con lo que Dios les había regalado. ¿En qué sentido? Había dicho, yo despojaré a los egipcios para que os dejéis salir y os darán brazaletes de oro y todo, con tal de que os vayáis cuanto antes. Y efectivamente, ya las 10 plagas se despojaron de los brazaletes, de todo lo que tenían de valor, y se lo dieron, con tal de que se fueran cuanto antes. Bueno, eso que Dios les había regalado, lo utilizaron para la idolatría, para un becerro de oro. Esa es la primera. Y la segunda, ¿hasta qué punto el demonio hace estúpido a un hombre? No estoy insultando, porque ese estúpido puedo ser yo también. Estoy diciendo una realidad. Estoy diciendo una realidad. Que ante el becerro de oro les dio por decir, tú eres Yahvé que nos ha sacado de Egipto. El Yahvé de los cielos no sirve. No le podemos ver, oír ni tocar. Pero tú sí, tú eres Yahvé. Bueno, para decir un poquito que el demonio da la vuelta a nuestra cabeza, a nuestro pensamiento y a nuestras creencias. Y nos hace hacer tonterías que a lo mejor 3 años antes jamás pensamos que pudiéramos llegar a hacer esas tonterías. O 10 años antes, no importa. Bueno. Entonces, las pruebas son lo que nos hace crecer en la fe. ¿Qué respuesta dio Jesús a los emisarios de Juan Bautista? Los profetas habían dicho que los signos del Mesías serían que verían los ciegos, que los cojos caminarían, que esto, lo sabéis, el profeta Isaías ya lo conocéis, ¿no? Todos esos signos, ¿no? Y entonces Juan Bautista los conocía, porque un judío piadoso conoce la Biblia de pe a pa, casi se la saben hasta de memoria. Entonces lo que dijo Jesús a los emisarios de decirle a Juan Bautista lo que ya sabe, y lo ha rezado 1000 veces, lo ha rezado en la sinagoga 1000 veces, pero nunca creyó en lo que rezaba. Nos puede pasar con los salmos igual, Nunca creyó en lo que rezaba. Pues decirle que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los cojos caminan, etc. Entonces, digamos que Juan Bautista ya se cayó la boca, no dijo nada más. Juan Bautista comprendió que había sido un necio al hacer la pregunta. Un necio bíblicamente hablando, no estamos hablando de insultos. El necio es el que lee la Escritura, pero no cree en la Escritura.
el que reza y no sabe lo que reza, porque hay que rezar, y cuanto más deprisa mejor. Ese es el necio. Juan Bautista, ¿cuántas veces habría leído este texto de Isaías? Y mucho más un texto que era mesiánico. Él, que era el precursor del Mesías, lo tenía que haber leído y releído no sé cuántas veces, porque a ver a quién estaba anunciando, a alguien que iba a hacer todos esos milagros. Cuando el tentador pone una venda en los ojos, nos quedamos secos. Nos quedamos secos. No hemos visto nada, no hemos leído nada, no hemos sentido nada. Todo es una fantasía. Todo es una fantasía. ¿Qué queda de Dios? Bueno, como mucho, el motor del universo, como dicen algunos científicos. Pero ese motor del universo puede hacer algo por el universo, pero por ti no hace nada. Dios es un Dios de persona a persona. De persona a persona. Y Juan Bautista no lo había entendido. Lo entendió con esa catequesis de Jesús. A Jesús le hubiera sido más fácil: Juan, no llores más, mira ya, esos grilletes, ala, a la cuneta, ya estás libre. Estaría libre de la cárcel, pero no libre de las tentaciones fuertes con la fe que vienen al hombre de cuando en cuando. Esa libertad no la tendría nunca. Entonces, las pruebas que tenemos, que podemos decir que son injustas, porque ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? Con bien que hago esto, bien que hago lo otro. ¿Por qué? Imagínate, en una oficina pasa algo y te lo imputan a ti, cuando tú ni sabes que existía aquello. Te quedas con una cara de tonto, te lo imputan a ti. Hay muchos salmos que dicen, me acusaban de cosas que ni sabía. Hay un salmo que lo dice, ¿no? Lo habéis rezado alguna vez, ¿no? Pues esto es lo que pasa. Entonces, tenemos que arrimarnos a Dios. Él te da la respuesta. Él te da la respuesta, Él te hace crecer. Él nos hace crecer. Bueno, esta es la experiencia, como he dicho, de Juan Bautista. Es una experiencia que viene en nuestra ayuda cuando nos pasan cosas parecidas. Si estuviéramos en los ejercicios de Segovia, haríamos una especie de prueba. Tenéis media hora para ir a vuestro cuarto y escribir algo de lo más portentoso que Dios ha hecho con vosotros. Y luego escribís si de eso portentoso que os hizo temblar de emoción, alguna vez dijisteis, pues no era tanto, porque cuando tuve tal prueba me olvidé. Escribiréis páginas bellísimas, vosotros y yo. Que le haya pasado a Juan Bautista está como signo de las pruebas que nos esperan en la fe. ¿Juan Bautista superó la prueba? Pues no lo hubieran canonizado. Quiere decir que se mantuvo fiel en la prueba. Y la prueba solamente Dios nos puede sacar. Y la Escritura viene en nuestra ayuda. Solo que Juan lo sabía a nivel fariseo, lo tenía en la mente, pero nunca había dejado que esa escritura se escribiera en el corazón. Y cuando no se escribe en el corazón, cualquier tentación lo borra de la mente. Es una catequesis muy buena, una catequesis fortísima, una catequesis muy propia del Adviento que nos prepara para la Navidad. La escritura, digamos que es buena noticia, muy buena noticia. Leemos el texto de Isaías que os he dicho antes, ¿no? Para que veáis cómo es posible que Juan no recurriera a ese texto. ¿Cómo es posible? O sea, que no parece, ¿no? No nos parece, no sé, lógico. Pues no acudió porque el demonio es muy listo. Y no había permitido que esa palabra, esta por ejemplo de Isaías de hoy, quedara grabada en su corazón, que es la única forma
de que le hacemos caso una y otra vez. La tenía solamente en la mente. Es una catequesis para la Iglesia. Es una catequesis para los que pretendemos ser discípulos de Jesús. Padre, ¿no somos discípulos de Jesús? Claro que lo somos, pero en crecimiento continuo. No hay detenimiento, no hay tope. No hay tope porque el tope es Dios. El tope es como hijos de Dios, en continuo crecimiento. Bueno, pues os leo este texto de Isaías, que dice que el desierto y el sequedad, es Isaías 35, que el desierto y el sequedad se alegren, que se regocije la estepa y florezca como flor, estalle en flor y se alegre, hasta lanzar gritos de júbilo. La gloria del Líbano le ha sido dada, el esplendor del Carmelo y del Sarión. Se verá la gloria de Yahvé. El resplandor del rostro de Dios. Es un anuncio de la encarnación. La encarnación de Dios es la manifestación de la gloria de Dios. Y dice, fortaleced las manos débiles, afianzad las rodillas vacilantes, decid a los débiles, ánimo, no temáis. Mirad que viene Dios. Viene vengador. ¿Vengador contra quién? Contra el que nos ha engañado 1000 veces, Satanás. Vengador. A tu sitio, que no es el corazón de los hombres. Bueno, entonces, esa manifestación del Mesías, se despegarán los ojos de los ciegos. Las orejas de los sordos se abrirán. Saltará el cojo como el ciervo, la lengua del mudo lanzará gritos de júbilo, etcétera, etcétera. Esta es la respuesta que le dio Dios a los emisarios de Juan Bautista. Jesús no se enfada con Juan Bautista. ¿Por qué? Porque conoce la debilidad de nuestro corazón y conoce la astucia de Satanás. Es que es tremendo. Satanás conoce la debilidad de nuestro corazón y conoce también la astucia y el deseo profundo que tiene Satanás de perdernos. Pero no temáis. Lo repito, no temáis. El que ama de corazón la palabra jamás será vencido por Satanás. Le podrá engañar una que otra vez, pero vencer nunca. Porque Dios tiene una especial mirada, una especial dedicación por los que aman su evangelio. Eso ya os lo digo yo. Decía San Bernardo que amar el evangelio, amar la palabra y esperar en ella era, no me acuerdo exactamente de la expresión, pero lo que os voy a decir es lo más parecido. Quiero ser honesto. No me acuerdo exactamente qué palabras dijo, pero sí lo que dijo. Entonces, atendiendo a lo que dijo, es que cuando tú ves que un salmo se te abre, un texto de la palabra se te abre, un texto del evangelio se te abre, es Dios que te está besando. San Bernardo, que no era ningún tonto. San Bernardo decía eso. Es que la palabra de Dios está a la infinitud de Dios. Por eso, aunque estuviéramos 1.000.000 de años escribiendo sobre la palabra de Dios, no terminaríamos, porque cada pasaje sale una catequesis detrás de otra. Bueno, pues hemos leído lo de Isaías, hemos visto la prueba. Las bienaventuranzas son preciosas, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos. ¿Sabes quiénes son los mansos? Los corderos. Son los que se parecen a Jesús. Manso y cordero significa lo mismo en la Escritura. Bienaventurados los que lloran, ¿no? Porque sufren el mal en sus propias espaldas, pero sus lágrimas son para Jesucristo, para nadie más. Por eso decía que el Salmo, ¿cuál era? El 56, ¿no? Recoge mis lágrimas en tu odre. No vayas a contar a la vecina ni a la cuñada. Esas lágrimas es echar las perlas a perder.
recoge mis lágrimas, me han ofendido, me han humillado, me han aplastado, han sido injustos conmigo, recoge mis lágrimas en tu odre. Llegar a ese punto es estar muy cerca ya de Dios, pues que sepáis que ya está profetizado en las bienaventuranzas, bienaventurados los que lloran. Hay que verlo a la luz del Salmo 56, ¿no? Bueno, entonces la última bienaventuranza nos llama la atención. Después de haber dicho todos esos bienaventurados, esto está misericordioso, limpios de corazón, etc., la última es el broche de oro. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan, digan con mentira toda clase de mal contra vosotros, por mi nombre. O sea, por amor a la verdad, por mi nombre. No por haber metido la pata. Si has metido tú la pata, te cargas tú con la tontería, porque te la has buscado y te la has comprado a buen precio, el precio de tu tontería. Pero cuando has hecho las cosas bien y te pasa todo esto, alegraos, regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Así persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Bueno, ya veis que este Evangelio de Juan Bautista habla de nosotros. Y la prueba de San Juan Bautista nos fortalece. La prueba de San Juan Bautista nos abre un camino, hace que no nos desesperemos cuando nos pasan cosas parecidas, hace que no nos desesperemos, porque Juan llegó casi a desesperarse. Jesús se ha olvidado de mí. No tengo una vida normal como los demás. Yo me he ido al desierto con lo opuesto. Me alimento con cosas que veo en el desierto, frutos silvestres, saltamontes, lo que sea. Aquí predico un día sí, otro también. Y por decir la verdad, por poner en la verdad a Herodes, para que abriera los ojos, aquí estoy en la cárcel, pasan los días, y Jesús, también es cierto que Jesús, no sé, yo no sé mucho José Luis, pero yo creo que en aquel tiempo Jesús ni leía los periódicos ni veía la televisión, por tanto no sabía que Juan Bautista estaba prisionero. Sea como sea, permitió la prueba de Juan Bautista por nosotros. Primero por él, para que creciera, para que creciera. Y también por nosotros, para que nos demos cuenta qué es la fe. La fe no es un cuento de hadas. La fe es crecer en las pruebas. ¿Qué conseguimos con eso? Cada prueba que superamos, por amor a Jesús y a la fe, tenemos más fe, más cercanía con Dios, más experiencia con Dios. Tenemos cada vez más intuición a la hora de rezar, intuición espiritual. La palabra se nos abre cada vez más. La oración ya no es cumplir, es conectar. Ahí está la diferencia. Hay quien reza por cumplir, porque ha dicho no sé quién que recemos esto y recemos lo otro. Yo no digo ni que sí ni que no, ahí no me tengo por qué meter. Pero la oración que Jesús quiere es para que conectemos con Él. La oración es para conectar cada día con Él. Es conectar con Dios, es la conexión con Dios. Bueno, ya sabéis que esto pues es verdad. Y será verdad también para los que venís por primera vez este primer año. Será verdad para todos, porque Dios es fiel a sus promesas y nos va a enseñar a conectar con Él. Él es nuestro maestro. A nadie llaméis maestro, a nadie. Él es el maestro que nos va a enseñar a conectar con Él en la oración, sobre todo la oración de la palabra, ¿no? Por encima de todo, por supuesto. Bueno, vamos a ver cómo ya el libro del Antiguo Testamento, el libro de la sabiduría, vemos una profecía preciosa. Y es que Dios a cada
persona que quiere ser su discípulo, su discípula, le moldea en el crisol. De la misma forma que una piedra con muchas vertientes de oro es llevada al crisol que elimina la piedra, lo que no es oro, lo elimina y queda el oro. El discipulado es exactamente lo mismo. Las pruebas van desapareciendo poco a poco, lo que durante un tiempo pues, fue bueno, pero ahora ya es insuficiente. Nos quedamos con el oro puro, Pues el libro de sabiduría tiene este texto, es capítulo 3, del versículo del 4 en adelante. De estos que sufren la prueba, dice el autor, lleno del Espíritu Santo, escribe lo siguiente: aunque a juicio de los hombres hayan sufrido castigos, este lenguaje del Antiguo Testamento, su esperanza estaba llena de inmortalidad. Por una corta corrección recibirán larga bendición. Pues Dios los sometió a prueba y los halló dignos de sí. Esto es lo más maravilloso que puede pasar a una persona, que Dios te considere digno de Él. Todo el mundo a nuestros pies no vale esta percepción que Dios puede tener sobre ti. Elia, eres digna de Dios. Paloma, Loli, Angelines, José Luis, Jan. Vamos a la palabra para ser dignos de Dios. Esto lo es todo. Esto lo es todo. Ahora voy a leer el texto otra vez y lo entenderemos mejor, ¿no? Aunque a juicio de los hombres hayan sufrido castigos, su esperanza estaba llena de inmortalidad. Por una corta corrección recibirán largos beneficios, pues Dios les sometió a prueba y les halló dignos de Él. Como oro en el crisol los probó y como holocausto los aceptó. ¿Qué os parece? ¿Os acordáis de David? El Salmo 51, después de su adulterio y asesinato, que Dios le hizo el padre de la mística. San Juan de la Cruz, Santa Teresa no serían lo que son sin la mística que Dios regaló a San Juan de la Cruz, a David. Sí. Bueno, pues David dice, el corazón arrepentido, dice, rechazaste holocausto y sacrificio, has preparado el cuerpo, aquí estoy. Y el holocausto agradable a Dios es que pueda sacar oro de la piedra con que tú empezaste a ser discípulo. Y te halló digno de Él. Como oro en el crisol los probó. Y como holocausto los aceptó. Un holocausto agradable a Dios. Agradable a Dios. Bueno, texto de la sabiduría, ¿no? Para que veáis que la escritura está toda encadenada. Desde la primera página hasta la última está toda encadenada. Y el resplandor de esa cadena enorme es Jesucristo, anunciado a lo largo del Antiguo Testamento proféticamente, proclamado Hijo de Dios en el nacimiento, vencedor de la muerte en la cruz, instaurador de la nueva vida en la resurrección. Eso es la Escritura. Por eso es fuente de vida. Por eso es fuente de espiritualidad. Es fuente de espiritualidad, la Escritura. Bueno,
Seguimos con estos queridos textos, ¿no? Vamos a ver qué preparación podemos tener en la prueba, porque las palabras bonitas no sirven, nos cansamos. Y de esto hemos hecho la experiencia muchas veces. Hemos prometido, movidos por una emoción, movidos por un entusiasmo, has hecho un retiro con tal no sé quién, que me parece maravilloso. Empecemos por ahí. No nos estamos riendo de nadie, ni nos estamos comparando a nadie, pero todos hemos hecho la experiencia, también yo, de hacer retiros impresionantes, que sales renovado. ¿Qué tal? Vas a tu casa, Antonio, ¿qué tal? ¡Ay, precioso el cura, qué maravilla! Y era verdad. Y era verdad. ¿Y nos servía? Sí, nos servía. Hasta que Dios nos llama al discipulado. Y ahí entramos ya en la recta final. Puede ser de 40 kilómetros, pero es recta. No hay vuelta atrás. ¿No? Bueno, pues como decía, aquí, por ejemplo, vemos en el Evangelio de Juan, ¿qué necesitamos para seguir los pasos de Jesús? ¿Qué pasos? Jesús dio su vida por el mundo que le odió, por el mundo que le odió. Y Jesús dio la vida. Y sus discípulos también. Carmen, abre la puerta que nos escapamos todos. Y sus discípulos también. Pero no como norma, ni mucho menos como programa. Ni es norma, ni es programa. No lo es. No lo es. Solamente podemos dar la vida por los demás cuando la tenemos. Y si no tenemos la vida, no podemos dar la vida por los demás. ¿Qué vida tenemos que tener? La de Jesús. Mirad qué grandeza. Os leo esto del Buen Pastor. Es que estas cosas están muy claras en el Evangelio. Por eso hay que leer el Evangelio con los ojos del alma, no con los ojos de la cara. Y con los ojos del alma descubrimos lo que hay ahí. Por ejemplo, dice aquí, capítulo 10 de Juan, del Buen Pastor, ¿no? Los versículos 17 y 18, dice Jesús, por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita. Yo la doy voluntariamente. Hasta ahí todo normal y nada nuevo, ¿verdad? Muy bien. Igual que Agustina de Aragón, que dio la vida pegando cañonazos a los franceses. Perdón, ley, ¿cómo se llama? Perdón, guapísima. Es historia, ¿vale? Además me estoy riendo de ello. No, la cosa es la siguiente. Dice Jesús, nadie me la quita. Yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y tengo poder para recobrarla de nuevo. Esa es la perla del discipulado. Tienes vida interior para asumir una ofensa y diluirla dentro de ti. Una ofensa y con ello todo lo demás que quieras. Tienes un poder para dar la vida. Porque la ofensa es quitarte la vida, es quitarte la fama. Ya no puedes entrar en el mismo trabajo porque han dicho no sé qué de ti que es mentira, por ejemplo. Es que esto pasa. Por envidia, sí, por envidia, pero esto pasa. Y esa vida puede crecer y te echas del trabajo, esto pasa. O te hacen el hueco a los demás, esto pasa. Por envidia, por quitarte el puesto, o por la razón que sea, esto pasa. Y los discípulos, que sepamos esto. Nadie me quita la vida, dice Jesús. Ni los romanos, ni los judíos, ni Pilato, ni Herodes. Nadie me la quita. Yo la doy voluntariamente,
Podría haberme escapado de Jerusalén 1000 veces, pero aquí estoy. ¿Por qué? Amparo, porque tengo poder para darla. ¿Y por qué tengo poder para darla? Porque también tengo poder para recuperarla. Y este es un poquito nuestro canto de victoria. Un poder para dar la vida, no como tontos ni como imbéciles, porque el mismo poder que tenemos para dar la vida, lo tenemos para recuperarla. Y al recuperarla es cuando Jesús, el Padre, nos dice: venid, benditos de mi Padre. Lo dice en nuestra muerte. Dice Jesús: venid a participar de mi gloria, porque habéis creído. Porque habéis creído. Aquí no se trata de ser personas muy fuertes. No hace falta ser personas muy fuertes. No es eso. Personas de fe, que sepan que el Evangelio es para el alma, no para la mente. Que la oración tiene como base fundamental la palabra de Dios para llegar a esto. Porque me permitís una maldad, ya sé que me la permitís, por lo tanto la voy a hacer. Me la habéis permitido, ¿verdad? Si Amparo. Imaginaos que aquí hay 5.000 personas. Lo que voy a decir ahora no es ofensivo, porque nos ha pasado a todos y también a mí, ¿vale? A todos, también a mí. Suponed que aquí hay 5.000 personas, de comunión diaria, todos. Y resulta que es la primera vez en tantos años de comunión diaria que se enteran de este versículo. Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla, poder para recobrarla, y aquí Jesús está definiendo lo que es el discipulado. ¿Por qué no nos hemos enterado? Porque el demonio entorpece nuestra oración para que no nos convierta la oración. Queremos que la oración es para ser buenos, pero para ser buenos no hacía falta que muriera Dios. Ya tenemos la ley natural. Nadie me quita la vida, dijo Jesús, yo la ofrezco. Pero que quede bien claro, que cuando me quite la vida, que sepa todo el mundo que tengo poder para recuperarla. Y ahí entra ya profetizada la resurrección de Jesús. Estas palabras son el cuello de nuestro discipulado. ¿Vale? Os lo vuelvo a repetir. Juan 10, 17, 18. ¿No? Exactamente. Juan 10, 17, 18. Y ahora pues un poco esperamos en esa preciosidad de la catequesis, ¿no? Por ejemplo, el Evangelio de San Mateo nos presenta un hombre que cuando tendría sus 13, 14 años proyectó su vida. ¿Qué voy a hacer yo para ser triunfador? Pues mira, voy a primero asentarme bien, social y económicamente. ¿Y cómo me asiento yo bien, social y económicamente? Pues bueno, preparándome. Y este hombre se preparó, ¿para qué? Pues se preparó para ser un buen y óptimo recaudador de impuestos. Eso tenía asegurada la vida y todo lo demás. Y lo consiguió. Y Jesús pasó a su lado, ¿verdad? ¿De quién estamos hablando, José Luis? De Mateo, exactamente. Pues es maravilloso. Dice, cuando Jesús se iba de allí, al pasar, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos. Le dije, sígueme. Le levantó y le siguió. Podemos decir, qué fuerte la palabra de Jesús, por supuesto que sí. ¿Pero hay algo más? Sí. Sin duda que Mateo habría cocinado en su interior y se habría dicho, de acuerdo, tengo respeto de los demás, tengo dinero, tengo una buena casa, tengo lo que quiero, me falta algo.
me falta algo. No sé lo que me falta, pero me falta algo. Pensé que todo esto cuando tenía 15 años me iba a llenar. Lo tengo y no me llena. ¿Qué es lo que me falta? No lo sé. No sé lo que me falta, pero me falta algo. Y pasó Jesús a su lado. Y le dijo, ven, sígueme. Y Mateo dijo, eso es lo que me faltaba. Seguir al camino, a la verdad y a la vida. Todo esto es Jesucristo. Es impresionante, ¿no? Es impresionante porque cuando la llamada de Jesús tiene este presupuesto, los pasos son muy firmes. Yo creo que todos los que estamos aquí, un día sentimos algo parecido a lo de Mateo. He conseguido esto, he conseguido lo otro, me ha costado trabajo. Bien, fabuloso, extraordinario. Sí, no naciste para ser un vago, un perezoso, para vivir a costa de los demás. Te has labrado un porvenir con tu trabajo, con tus estudios, con tu dedicación. Pero a todos nos ha pasado, ¿y esto es todo? Qué pobre es la vida. Si esto es todo, qué pobre es la vida. Qué pobre es. Y de pronto alguien pasó por tu vida y conociste la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está toda ella, digamos, llena de la llamada. Ven y sígueme. La palabra de Dios nos pide, qué bonita es la palabra de Dios. Y así, como qué bonita es la película, pero la película se queda ahí, tú te vas a casa, no te llevas la película, ¿no? Pues la palabra de Dios es lo mismo. Te la llevas al corazón. Te la llevas al corazón como la llevó Mateo. A mí lo que me impacta de Mateo es que habiendo dejado lo que él creía que era la fuente de su vida, y que hizo bien, Mateo no hizo mal. Cada persona tiene que velar por su seguridad, no tiene que vivir mantenido de los demás. O sea que lo hizo muy bien lo hizo. Simplemente que vio que era insuficiente y el paso de Jesús. ¿Hasta qué punto esto levantó el ánimo de Mateo? Que le dio por hacer una gran comida, celebrando la llamada de Jesús. Esto es muy bonito. Cuánta humanidad hay en esta llamada. Por eso seguimos leyendo, ¿no? Leemos desde el principio otra vez, para que encadene mejor. Cuando se iba de allí, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice, sígueme. Él se levantó y le siguió. Y sucedió que, estando él a la mesa, en casa de Mateo, vinieron muchos publicanos y pecadores y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. La fiesta de las fiestas. La fiesta de las fiestas. Una fiesta con sus amigos de toda la vida. Sus amigos de toda la vida. Era el mayor testimonio que Mateo pudo dar a sus amigos. He encontrado la vida. He encontrado la vida. Me dijo, ven y sígueme, y he encontrado la vida. Os he invitado a comer para que lo veáis. Para que un día vayáis por ahí y os diga, Mateo se volvió loco, se fue detrás de un charlatán. No. Ya veis detrás de quién he venido. Y ahí apareció en ese banquete maravilloso. Los cristianos tenemos que dar testimonio. Los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús tenemos que dar testimonio de que hemos encontrado la vida. No se trata de sopapear a nadie. No se trata de dar la lata a nadie. No. Porque si damos la lata de esas cosas, se nos puede aplicar el refrán que dice, el que mucho presume, algo así, ¿no? Cada uno presume de lo que carece. Sí, necesita decir porque no está muy seguro de lo que ha hecho. No, necesitamos hacer, no decir. Que vean que lo hacemos a gusto, que estamos vivos,
que nos da la vida, que lo que hacemos no es un sacrificio. Lo tienen que ver, que lo que hacemos no es un sacrificio. Yo sé de alguien que me dijo una vez que venía aquí a las catequesis una hora entera de catequesis, y no hay preguntas, nada de eso. Después media hora de oración santísima, y digo, bueno, pues si te gusta, o sea, como diciendo, vaya, qué sacrificio, pues pareces tonto o tonta. Si te gusta, o sea, falta tener el cerebro muy pequeño para responder así. Y no hay que responder. No es cuestión de gustar, es cuestión de que me da la vida. No es cuestión de gustar, es cuestión de que me da la vida. Yo nunca me olvidaré, espero que lo he contado alguna vez, pero es que lo recuerdo todavía como si fuera hoy. Una noche de lluvia tormentosa en Ecuador, una tormenta tropical. No se veía nada, era todo agua, agua. Yo toqué la campana porque había catequesis, parecidas a estas. Y digo, no sé, pero voy a tocar la campana. Por lo menos que sepan que estoy aquí. ¿Cómo me impactó ver venir a la gente de las laderas que era barro puro, venir hacia la iglesia con plásticos en la cabeza? No tenían paraguas. Bueno, con eso está dicho todo, ¿no? Yo sé que algunos de vosotros hacéis sacrificios enormes por venir aquí. Algunos tardáis 1 hora y media en llegar, lo sé. Y aquí estáis. Pues os parecéis mucho, y en general todos, a estas personas que yo veía en Ecuador venir con un plástico en la cabeza para no mojarse, porque no tenían paraguas, pero no se querían quedar sin catequesis. Y llegaban ahí a la entrada de la iglesia, y con qué delicadeza se quitaban el barro de los zapatos o de las sandalias, lo que fuera, para no manchar la iglesia. Eso era para verlo filmado y dar la nariz a aquellos que dicen, no, es que me encuentro mal. No es que hago, no lo digo por vosotros, ¿vale? No lo digo por vosotros, que quede bien claro. Conozco muy bien vuestros sacrificios, los conozco. Bueno, pero tanto para decir que el que encuentra la vida puede con todo. El que encuentra la vida en la palabra puede con todo, absolutamente con todo. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien, pues esto es un poquito, el Señor nos está queriendo decir todo esto, ¿no? Hemos visto el Evangelio de Mateo. Vamos a ver ahora el tiempo que nos queda. Sí, nos quedan 5 minutos, más la propina, ¿verdad? El Salmo 62. Vamos a ver si Dios me ilumina, porque quería ponerlo como llave de oro de esta catequesis. Como llave de oro. Superar las pruebas es entrar en el descanso de Dios. La prueba te hace sufrir, te hace dudar, como Juan Bautista, te hace rechinar los dientes. ¿Por qué me metería yo en esto? Te hace todo eso. Pero superada la prueba, conocemos el descanso de Dios. El descanso de Dios no está escrito en ningún libro de este mundo. No está escrito en ningún libro de este mundo porque no se puede escribir. Es una experiencia tuya. Es una experiencia tuya. Y por eso ya se anuncia esto proféticamente en el Salmo 62, en que dice el salmista, este salmo es de David. El adúltero, sí, el adúltero. El asesino, sí, el asesino. El sanguinario, sí, el sanguinario. El padre de la mística, exacto, el padre de la mística. Lo que nos espera con David, lo que nos espera con David. Lo que Dios nos tiene preparado es impresionante. Algo de esto veremos en este Salmo 62, en que dice David, que pasó por lo que pasó. En Dios solo el descanso de mi alma. No habla en tono impersonal. El descanso del alma, qué bonito, aleluya, aleluya. Bien, David no dice eso. El descanso de mi alma es mi experiencia.
descanso de mi alma. De Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. No he de vacilar. No he de vacilar. Voy a dar un salto porque nos queda poco tiempo, ¿no? Continúa más adelante y dice, en Dios solo descansa alma mía. De Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca. Él es mi ciudadela. Es el Dios de mi salvación y de mi gloria. Los enemigos nos arrebatan la gloria del mundo. Los enemigos, los lengua larga, que los hay, te quitan la fama, te quitan la honra. Pero eso dura muy poco. La gloria que te da Dios es eterna. Él es mi salvación y mi gloria. Es que se dice pronto, ¿eh? Dios es mi gloria. ¿Qué me importa que el mundo me robe la gloria? Que aquel deslenguado me quite la gloria. Que aquel que no tiene donde caerse muerto, porque se le ve la cara de tonto que tiene, me quite mi gloria. ¿Qué me importa? Si hay una gloria eterna que viene de Dios y que me la va a dar a mí. Y David tuvo esa percepción, esta certeza. Dios es mi gloria. No me va a faltar. Me hagan lo que me hagan, me digan lo que me digan. De Él viene mi gloria. De Él. Dios es mi refugio. Y luego un grito a todo el pueblo. Confiad en Él. Mira David, ¿no? David que siente la necesidad de pedir al pueblo de Israel que confíen en Dios. Porque a él le ha ido muy bien. Cuando posiblemente era más pecador que todos los demás. Pero a él le ha ido muy bien acogerse a Dios, acogerse al perdón de Dios, acogerse a la misericordia de Dios, acogerse a la voluntad de Dios, acogerse a la palabra de Dios. Aprendió a rezar con Dios. Por eso los salmos son la oración por excelencia de la Iglesia, no la podemos olvidar. Rezamos desde el alma, no desde la boca. Desde el alma, para saborearlo. El que saborea un salmo está saboreando a Dios. Y David lo sabe. Y nos lo da. Y dice, confiad en Él. No tengáis miedo. Confiad en Él.